Bueno, vamos a hablar ahora de meningitis viral, algunos conceptos básicos y dejar rápidamente claro, ¿cierto?, de que la meningitis viral es un cuadro relativamente frecuente, más frecuente que la meningitis bacteriana y tiene baja letalidad. Entonces, lo más importante es hacer la diferencia con una meningitis bacteriana, en el sentido de que, si me equivoco, y una meningitis bacteriana, ¿cierto? Se retrasa su diagnóstico y su manejo, aumenta la mortalidad para el paciente. Por lo tanto, siempre que yo tenga alguna duda, tengo que pensar de que es una meningitis bacteriana, darle un tratamiento agresivo, antibiótico a amplio espectro, y después, si yo veo con la evolución de que es una meningitis viral, con la evolución clínica de los exámenes, bueno, me bajo de los antibióticos. Pero siempre ante la duda, obviamente pensar lo más grave. Entonces, la meningitis viral tiene una epidemiología que ha cambiado. Lo más común es que sean enterovirus los que lo provocan y que tiene, como ya comento, baja letalidad. Pero ha cambiado, hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de la prevalencia del VIH, que vamos a ver algunos detalles, las vacunaciones, pero en general se trata de una patología no grave y más frecuente que la meningitis bacteriana, por suerte. Bueno, la meningitis se define como una inflamación de las meninges, que puede ser infeccioso, pero también puede ser secundario a alguna reacción autoinmune, puede estar en contexto químico incluso. Y bueno, en este caso sería una meningitis infecciosa secundario a un virus, ¿ya? Hay otro concepto que es meningitis aséptica, que tiene que ver con que no hay desarrollo de gérmenes bacterianos, pero no es exactamente lo mismo. O sea, meningitis aséptica incluye mucha patología, incluso autoinmune, por ejemplo, inflamatoria, y no es necesariamente lo mismo que meningitis viral, ya que la meningitis viral, claro, obviamente no se desarrollan bacterias, pero el germen causal es un virus. Bueno, los enterovirus son lo más común. Hay un cuadro previo gastrointestinal y pueden haber lesiones en la piel, ya especialmente en contexto de niños o jóvenes. Ha habido un aumento de virus herpes tipo 2, que da una meningitis recurrente en el tiempo, que es el síndrome de Molaret. No confundir con el virus herpes simple tipo 1, que es el que produce la encefalitis herpética. Y lo otro, cierto, que se ha visto este último tiempo es que dentro del VIH, en la seroconversión del VIH, los pacientes pueden hacer una meningitis viral, que generalmente se asocia a otras cosas, por ejemplo, una meningitis viral con una parálisis facial periférica, o en un contexto de un síndrome mononucleósido, o con linfadenopatía, o en contexto de un rash. Entonces, tiene algunas características un poco distintas que hacen alertar al clínico. Ojo de que, como es la seroconversión, generalmente se solicita el VIH no en el momento de la meningitis viral, sino que un mes después o 2 meses después. Y acá lo que les comento, que es mucho más frecuente la meningitis viral por sobre las bacterianas, por suerte, y tienen menos letalidad. Acá lo que les comento, el enterovirus, que ojo con esto, el contagio fecal oral, y lo que le da su mayor aumento en primavera y en verano, es estacionaria. Y dentro de los herpes, ¿cierto? El tema del contacto sexual cuando hay un virus herpes tipo 2, el síndrome de Mollaret. Y acá, ¿cierto? Aparece esta estacionalidad que tiene que ver con primavera-verano. Hay más posibilidades de infección, ¿cierto? De transmisión fecal-oral. Y es lo que uno ve en la clínica, que en esas fechas es donde ve más pacientes con este cuadro. Hay otros virus que también están involucrados y pueden provocar meningitis viral, pero en general, para la importancia clínica de nuestra epidemiología, cuando es un adulto, un joven o un adulto inmunocompetente, el enterovirus es lo más importante. También puede haber Coxsackie, ¿ya? Pero cuando yo voy a pensar en gérmenes más poco habituales, ¿cierto? En virus menos habituales, en pacientes con algún mono de inmunosupresión, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que tiene varicela y está, no sé, por presentación bilateral o oftálmico. Claro, uno piensa que si es que el paciente evoluciona con signos meningios, con compromiso de conciencia, claro, uno puede sospecharlo. O lo que les comentaba en contexto de seroconversión de VIH, o paciente muy inmunosuprimido puede también tener una meningitis
en contexto de una infección por un citomegalovirus. Pero en general son pacientes inmunocomprometidos. El inmunocompetente adulto, la mayor parte de las veces, un enterovirus, ¿cierto? Y no tiene ninguna complicación. De hecho, acá aparece, ¿cierto?, lo que les comento, que en ese contexto de inmunocompetente la letalidad es casi igual a cero, ¿ah? En relación con los casos bacterianos. Bueno, el cuadro clínico en un comienzo, por ejemplo, una meningitis bacteriana, en algunos casos no se puede diferenciar de lo viral, en el sentido de que se presentan con cefalea, con fiebre, con signo meningio. ¿Qué es lo que sí uno puede ver? De que obviamente la meningitis bacteriana tiene un trasfondo de más gravedad. El paciente está séptico, tiene generalmente inestabilidad hemodinámica, algún tipo de compromiso de conciencia, y puede acompañarse con alguna complicación, como alguna focalidad, convulsiones, ¿cierto? En general, el paciente con meningitis viral está con fiebre, está con cefalea, pero es un paciente estable, despierto, que coopera sin compromiso de conciencia y que no está en un contexto de shock séptico. Si yo tengo alguno de esos elementos, rápidamente me pongo a pensar de que no es una meningitis viral o replanteo, ¿cierto?, mi diagnóstico. Siempre que tengo un cuadro meningio, debo pensar en hacer la punción lumbar, se dan pacientes jóvenes, cuadro estacional, y insistir que la meningitis viral, a diferencia de la bacteriana, es un cuadro benigno. Lo clásico es la fiebre con signo meningio y cefalea, y la cefalea puede ser bien importante, o sea, el paciente puede estar muy sintomático, le molesta la luz, le molesta un poco el ruido incluso, puede ser muy discapacitante, resistente a la analgesia habitual, en contexto de fiebre, pero insisto que va a estar en un Glasgow 15, bien de conciencia, cooperador, en ese sentido, ¿cierto? Y no va a estar inestable hemodinámicamente, no va a estar en contexto de shock, ¿ya? Inmediatamente, si el paciente convulsiona, por ejemplo, ahí hay que pensar en una encefalitis viral, porque la meningitis viral no es casi un criterio de exclusión que el paciente convulsione, ¿ya? Lo mismo que tenga algún tipo de compromiso de conciencia, ya tengo que alejarme del diagnóstico de meningitis viral, o si tiene alguna focalidad, en estas situaciones clínicas, ¿cierto? Tengo que repensar mi diagnóstico, porque, insisto, generalmente la meningitis viral es un paciente que no tiene complicaciones neurológicas, tiene su dolor de cabeza, tiene un cuadro de fiebre, ¿cierto? Pero siempre hemodinámicamente estable, ¿ya? Y insistir con el tema de la piel, que no confundir, ¿cierto? Algunas lesiones de la piel, especialmente pacientes jóvenes o niños, tipo de pangina, versus las lesiones petequiales, purpúricas o francamente hemorrágicas, ¿cierto? Que pueden aparecer en la meningococcemia, ¿ya? Aquí está el signo de Kerning y el de Brudzinski, siendo siempre lo más común la rigidez de nuca, ¿ah? La rigidez de nuca es el signo meningio que más se ve en los cuadros meningios, tanto la meningitis viral como bacteriana, ¿ya? Y a considerar lo que les comento, el enterovirus, que puede tener vesículas en la piel, pero son vesículas, no son lesiones petequiales o purpúricas, pensando en la meningococcemia, a no confundir en eso. El herpes tipo 2, lo que les comentaba, el síndrome de Molaret, que puede dar en forma recurrente. Algunos casos de varicela zoster se pueden complicar con una meningitis viral o encefalitis incluso, y eso se da en contexto de inmunosupresión. Y cuando uno ve una seroconversión, una meningitis viral en ese contexto de seroconversión de VIH, puede haber un rash macular, pueden haber linfoadenopatía, y algunas veces también se encuentra, acompaña esta meningitis viral una parálisis facial, a que podría alertarnos. Aquí hay algunas lesiones que especialmente se ven en los niños, ¿cierto? Vesiculares, bastante benignas. No confundir, por supuesto, con la meningococcemia, que ya son lesiones purpúricas más grandes. No confundirla con lo viral. Bueno, el diagnóstico, el perfil clínico es un paciente hemodinámicamente estable, exámenes generales dentro de lo normal, puede haber una leucocitosis, ¿cierto? Pero todos los parámetros de función renal, función hepática, coagulación están todos normales. La PCR generalmente, sería rarísimo que no sea así, va a ser menor a 40. Y ojo que en las primeras 24 horas, si es que uno agarra muy agudo, ¿cierto?, el diagnóstico, pudiera haber cierto predominio polimorfonuclear en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Obviamente esto es algo excepcional, porque lo clásico es que sea predominio mononuclear.
Ahora, ¿cuándo yo voy a pedir una imagen previa a la punción lumbar? En paciente inmunosuprimido, focalidad, crisis convulsiva, compromiso de conciencia, un papiledema. Entonces, en conclusión, cuando yo estoy pensando en que tengo que hacer una imagen por todas estas situaciones, son situaciones en las cuales ya me estoy alejando del perfil de una meningitis viral, ¿ya? O sea, con cualquiera de estas cosas que hay acá, yo ya estoy pensando que no es un cuadro de meningitis viral por enterovirus común y corriente, sino que hay algo más, ¿ya? Porque, insisto, la meningitis viral no tiene complicaciones neurológicas en general, es un paciente bastante estable. Y aquí aparece lo clásico, ¿cierto? Incluso aquí estaría un poco elevado, ¿ah? Yo diría que viral de 50 a 500, predominio mononuclear, salvo que yo, como dice acá, haga un diagnóstico muy precoz, primeras 24 horas, 48 horas, que podría haber cierto predominio polimorfo nuclear, pero en general es mononuclear. La glucosa va a ser normal, ¿cierto? 2/3 de la glicemia tiene que ser normal porque los virus no consumen glucosa para hacer la diferencia con la meningitis bacteriana que son en mayor celularidad, predominio polimorfo, ¿cierto? Y va a haber hipoglucorraquia. ¿Qué cosa hay que comentar acá? De que en los virus hay uno que puede dar siempre un predominio polimorfonuclear, que es el citomegalovirus. ¿Ya? Ese sería una excepción, pero como ya comenté previamente, no se da en paciente inmunocompetente, sino que hay que sospecharlo en paciente inmunocomprometido. Y por otro lado, de las bacterias, recordar siempre que en pacientes sobre 50 años o en contexto de puerperio o paciente OH o paciente diabético o uso de corticoides, la listeria, que puede dar una meningitis bacteriana, es una situación en la cual esto se rompe un poco y puede haber cierto predominio mononuclear, ¿ya? Puede haber predominio mononuclear con la listeria, ojo con eso, ¿ya? O sea, si yo veo un paciente sobre 50 años y tiene un perfil, ¿cierto? Como ya lo hemos comentado, con algún tipo de inmunosupresión, y veo que el líquido tiene predominio mononuclear, ojo, podría ser algo viral, pero lo que siempre hay que pensar, porque hay que ponerse en el peor de los casos, que sea una meningitis por listeria, ¿ya? Atención con eso. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Un poquito más extendido, lo clásico, meningitis bacteriana, más de 1000, predominio polimorfo nuclear, la meningitis viral entre 100 a 500, predominio mononuclear, con las excepciones que ya hemos comentado, la glucosa normal es la viral, en cambio la bacteriana está baja, ¿cierto? Y insisto, ojo con la meningitis bacteriana por listeria, que puede tener predominio mononuclear, y ojo con el citomegalovirus, que pudiera tener predominio polimorfo nuclear, o si yo pillo una meningitis viral muy precoz, ¿no? Hay PCR que se pueden hacer el líquido cefalorraquídeo, y acá qué cosa importante, de que en general, por un tema de disponibilidad de recursos, no siempre se tiene en la parte pública posibilidad de hacer PCR, ¿cierto?, para enterovirus. Entonces, muchas veces cuando son pacientes inmunocompetentes, uno se contenta con el perfil de meningitis viral, el perfil clínico, y que el líquido salga con predominio mononuclear, ¿cierto? Y con todas las características clásicas, ¿no? No siempre se llega a hacer la PCR, ¿ya? Sería lo ideal, tanto para tener la etiología como por un tema epidemiológico, ¿ya? Obviamente que si yo tengo un paciente inmunocomprometido, ahí sí hay que insistir en tener la etiología y ahí sí hay que insistir en la PCR, ¿cierto? Especialmente si estoy pensando en citomégalo, en varicela zoster, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro, ojo, que el VIH se pide la serología, pero como esta meningitis viral pudiera estar en contexto de seroconversión, hay que pedirlo un mes después o 2 meses después. Bueno, ¿cuál es el tratamiento si yo tengo una meningitis viral? Hidratación, analgesia, observación, ¿ya? Aquí es muy importante de que el aciclovir no está indicado, solamente se ocupa cuando estamos en contexto de un virus herpes 2, en un síndrome de Molaret, un paciente que ha tenido recurrencia, ¿cierto?, de meningitis viral y ya ha tenido factores de riesgo para ETS, ¿ya? Pero en general uno se queda con hidratación, analgesia, observación. Y muchas veces el paciente en 3 días, en 4 días, ya se puede ir a su casa. Incluso hay casos que ya el paciente consulta a los 4 o 5 días, ya viene de vuelta, entre comillas, de su clínica y ni siquiera es necesario hospitalizarlo, ¿ya? Entonces, es muy importante tener ese concepto que una meningitis viral
no requiere a toda regla antivirales, ¿cierto? Sino que hidratación, analgesia, observación, salvo casos específicos, por ejemplo, virus herpes 2 o un citomegalovirus o un varicela zoster, pero esos son casos ya excepcionales en pacientes inmunocomprometidos. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? De que el principal tratamiento, aparte, ¿cierto?, de estas tres cosas que estamos viendo acá, lo principal es diferenciar esto de una meningitis bacteriana, ¿ya? Eso es lo más importante. Si yo pienso de que puede haber alguna sospecha de una meningitis bacteriana, tengo que dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿cierto? Y bueno, después si se descarta me bajo. Pero lo más importante para la meningitis viral, ¿cierto? Es diferenciar de la bacteriana y lo que aparece acá, hidratación, analgesia, observación. Y lo otro que es muy importante es explicarle a la familia de que esto no requiere antibióticos, por ejemplo, a los contactos, como sí ocurre en la meningitis bacteriana. Lo que sí hay que educar es que generalmente los enterovirus tienen un contexto cierto de mala higiene de manos, por ejemplo, o alimentos contaminados. Entonces, ahí sí hay que educar en ese sentido. Entonces, meningitis bacteriana y viral clínicamente no se pueden diferenciar. Obviamente que si el paciente llega comprometido con conciencia, hace convulsiones, focalidad, por supuesto que voy a pensar en meningitis bacteriana, pero lo ideal es hacer siempre la punción lumbar para hacer la diferencia. ¿Ya? La meningitis viral es más común, pero menos letal, el enterovirus es lo más común. Recordar, ¿cierto? Incluso hay muchos colegas que hoy en día, en general, paciente con meningitis viral, adulto joven, se le pide un VIH al mes o 2 meses después, porque la incidencia de VIH ha aumentado y, insisto, puede ser un síntoma de cero, un síntoma dentro de cero conversión. ¿Ya? La progresión generalmente es benigna y si yo veo que tiene focalidad o que tiene convulsión, obviamente hay que pensar que es una encefalitis herpética y en ese contexto pedir los exámenes, ¿cierto?, adecuados. ¿Ya? Lo último que quiero recalcar es que si yo tengo un paciente sobre 50 años o paciente en contexto de puerperio o OH o corticoide o diabetes y yo tengo un paciente que tiene un perfil en el líquido con predominio mononuclear, no olvidar de que puede ser una listeria. Entonces, si el paciente se presenta con alguna situación, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, muy séptico, y cumple con esos criterios, hay que tratar de descartar una listeria y si queda la duda, tratarlo con ampicilina, ¿ya? Porque es una excepción a este predominio mononuclear, no es solo de los virus, sino que también en agudo, estamos hablando, pudiera presentarse con una listeria.